Muchísimas gracias a Blanca Juana y ahora arrancamos con la primera plática de esta tarde. Para ello me gustaría mucho contarles un poco de la mujer que está por subir a este escenario. Ella es egresada de Relaciones Internacionales por el ITESM y la Sciences Politiques de París. Tiene más de 17 años de experiencia en el sector de las finanzas en México. Es cofundadora y Chief Regulatory and Governance Officer de Story, emprendimiento que este año se convirtió en el unicornio mexicano y el primero fundado por una mujer. Le doy la bienvenida a Marlene Garayzar. México necesita que más mujeres crezcan económicamente. Marlene Garayzar, cofundadora de Story. Gracias a todos y es un placer para mí formar parte de este gran evento tan importante porque como fundadora de una compañía, como mujer, este tipo de foros, la verdad es que hacen que para nosotros se abran foros en donde podamos decir lo difícil que fue para nosotros llegar a donde estamos, pero que sí se puede. El mensaje es para todos, sí hay mujeres chingonas haciendo cosas chingonas en este país y el impacto que estamos generando en un país como México. Y he titulado mi plática que México necesita más mujeres económicamente activas para poder seguir creciendo. Y la premisa principal de mi plática es que, bueno, está basada básicamente en el hecho de que, de acuerdo a diferentes estudios de la OECD, especialmente de la OECD, estos estudios han revelado que el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral más una serie de oportunidades que generen igualdad dentro de las compañías, esos dos factores, digo dos factores que no son simples, pero esos dos factores son súper importantes para poder producir un crecimiento económico tanto en la empresa donde son parte como en el país donde esta empresa opera. Y el crecimiento de las mujeres, tanto personal, profesional, todo tipo de crecimiento, acompañado además de su empoderamiento económico, son muy buen negocio para todos. Son muy buen negocio para la mujer misma, para todas ellas, para todas nosotras. Evidentemente es muy buen negocio también para la familia, porque estamos generando otro ingreso adicional, entonces es muy buen negocio desde el plano personal. Profesionalmente también es muy buen negocio para las compañías en las cuales estamos dando nuestro talento, un talento que es diferente al talento masculino. Es muy buen negocio también, o algo muy positivo para los gobiernos, en donde diferentes mujeres, tomadores de decisiones, están también dando su tiempo y dando su talento y aportando a gobierno, pero en general es muy buen negocio a nivel país, ¿no? Y la razón por la cual decidí este tema es porque este foro, tanto desde el lado de los panelistas, ¿no?, que estamos formando parte del mismo, y todos ustedes que también son súper importantes, líderes de empresas, emprendedores, startuperos como yo, startuperos de jeans y todo, somos, para mí este foro y todo lo que representa, los que forman parte del mismo, un mensaje que les quiero decir es: ¿por qué es importante que más y más mujeres estemos en las empresas? Entonces, revisando como por dónde empezar la plática, ¿no? Empecé a hablar empecé a checar primero un indicador bien importante que es aquel de la brecha de género. Y por qué es importante que en México pongamos especial cuidado a este índice, ¿no? El índice de brecha de género publicado en 2022 por el Foro Económico Mundial nos coloca a México en el lugar 31 de 150 países. Y la verdad es que estaba leyendo que hemos avanzado de forma bien importante porque antes, en el 2009, tuvimos nuestro peor lugar, que fue el lugar 98 de 155 países. Entonces, 31, la verdad es que ha demostrado que en estos últimos años, de 2009 a la fecha, hemos avanzado de forma muy importante. Y dentro de todos los rubros que este índice está midiendo, en realidad en México hemos avanzado especialmente en dos, que no son menos importantes. Uno de ellos es la salud
Y otro de ellos es la educación. Digo, no son menores, son importantísimos. El gobierno ha impulsado diferentes políticas públicas para ir avanzando en estos dos rubros y es importante que también esto se valore, se aprecie y se continúen los esfuerzos. Pero existen otros dos en los cuales estamos terriblemente. Y no solamente no hemos avanzado, sino que han empeorado. Y uno de ellos es la participación de las mujeres en el sector laboral. Y el segundo es la igualdad de oportunidades. El primero, además, se vio todavía más afectado por la pandemia. No solamente en México, también se vio afectado en otros países, pero especialmente en México ya teníamos de por sí un porcentaje bastante triste de participación de las mujeres en el sector laboral de 48%. Lo cual nos colocaba, de hecho, éramos el segundo país con la tasa de participación más baja después de Turquía. En la pandemia nos fuimos al 35%. ¿Por qué? Básicamente porque muchas mujeres se vieron forzadas a tener que regresar a los hogares, a tener que renunciar a los trabajos porque tenían que cuidar a los hijos. Y al decidir quién de la pareja, del matrimonio, tenía que tomar esa decisión, pues con base en los ingresos, pues normalmente es la mujer quien tiene menos ingresos, tristemente, ¿no? Entonces, este indicador que se fue al 35% debido a la pandemia, ha regresado paulatinamente a elevarse a un 44% el año pasado, pero no es suficiente porque estamos en niveles todavía por abajo de los niveles prepandémicos. Y este 44%, tristemente, sí se ha dado, pero se ha dado en condiciones en donde las mujeres regresan al sector laboral para trabajos normalmente informales o en su mayoría informales o en jornadas de trabajo más cortas o con salarios más precarios a los que tenían anteriormente. Entonces, la verdad es que no es algo que debemos ignorar, es algo que tenemos que trabajar y considerar. O sea, sí existe un avance en la brecha de género, pero no en las cosas que en realidad nos lleven a crecer a este país. Y hablando del tema de los dos pilares que quería comenzar, o mis dos talking points que quería tocar en esta plática, el primero de ellos es la importancia de que México genere más espacios, que todos nosotros presentes aquí, líderes, empresarios, tomadores de decisiones, hagamos lo posible para que se generen más espacios para que haya más participación económica de las mujeres. Y un dato que me pareció muy importante y que creo que tenemos que considerar es un estudio que realizó el IMCO, en donde decía que para 2030, si nosotros hacemos los esfuerzos necesarios para insertar al sector laboral a 8.2 millones de personas en México, habría un incremento del PIB de 15%, comparado, si tomas como punto de partida, el PIB de 2020. Entonces, un crecimiento de 15%, haciendo los esfuerzos de insertar en la fuerza laboral a las mujeres, a 8.2 millones de mujeres, creo que me parece poderoso, que es algo que debiéramos tratar de buscar y ponernos como ese OKR como país, para que los empresarios logremos llegar a esa meta y que entonces tengamos ese impacto, ¿no? Puede ser que incluso el impacto sea mayor al 15% que espera el IMCO. Y una mejora en el PIB es un sinónimo de mejora en la actividad empresarial, mayor crecimiento económico, mayor desarrollo. Evidentemente, esto va a traer más empleos y mayor inversión a nuestro país, especialmente en un periodo como en el que nos encontramos, en donde el nearshoring es una gran oportunidad para este país. Creo que estamos en un momento único que tenemos que aprovechar para atraer mucho más talento femenino a nuestras empresas y enfrentar estas nuevas cosas que se van a presentar como país hacia nosotros, o las nuevas oportunidades que se nos presentan en el nearshoring. Creo que integrar a mujeres en nuestras empresas, desde el punto de vista, o desde el lado público, más el poder generar de forma consciente, realmente con esfuerzos conscientes de políticas públicas en el punto de vista del sector público, esas dos cosas en realidad nos benefician a todos. Y el otro pilar que es importante y que es importante no dejar de lado también es que no es suficiente
con incorporar más mujeres al sector laboral. Ya lo decía Blanca en un principio, hay que pagar mejor a las mujeres y demás, hay que darle más empleo a las mujeres, pero no es suficiente. La otra cara de la moneda que de no tomarse el esfuerzo queda incompleto es aquel de dar igualdad de oportunidades. ¿A qué me refiero? A que las mujeres que somos parte del sector laboral tengamos igualdad de oportunidades de ser seleccionadas para puestos directivos o para ser miembros de consejos directivos en las empresas en donde laboramos. Entonces, eso todavía es una tarea que en México nos encontramos muy por detrás. Por eso es importante que vayan las dos cosas acompañadas. En este índice global de brecha de género que mencioné al principio, se menciona que México es un país que tiene una clara deficiencia en ese factor. De hecho, en México tenemos uno de los índices de participación de mujeres en consejos directivos más bajos de los países miembros de la OECD. En un estudio realizado por la OECD, analizaron 182 empresas. Este estudio se llevó a cabo recientemente, creo que 2021. Y de 182 empresas, únicamente existían 7 mujeres en puesto de dirección general, 7. Y 68% de estas 182 empresas no tenían una sola mujer en ningún puesto directivo. Y solamente 7% de estas empresas tenían al menos una mujer como miembro del consejo directivo. Y esto es algo muy triste. Por eso, a mí me gustaría continuar sumándome a diferentes iniciativas como el Club del 30% y demás, y espero que más mujeres nos estemos sumando a ese tipo de iniciativas para que en realidad busquemos en conjunto hombres, tomadores de negocios, empresarios, que estos porcentajes en general sean cada vez mejores. En un estudio, sin embargo, otros estudios también demuestran que la participación de las mujeres en puestos directivos generan que estas empresas tengan 15% más de rentabilidad, que sean 15% más rentables. Y también tener mujeres como miembros de consejos directivos, que cada vez son mejor, ¿no? Porque ahora tenemos algunos principios que las empresas empiezan a seguir para ser empresas responsables, están invitando a más mujeres, lo cual es muy positivo. La participación femenina en los consejos directivos está demostrando ser bastante positiva también para el negocio. Las mujeres estamos logrando hacer que los consejos sean más eficientes, tener un mayor porcentaje de resolución de problemas, crecer también en transparencia y una menor incidencia en los fraudes, entre muchos otros beneficios. Y creo que la presencia de mujeres en consejos y en alta dirección no solamente beneficia a la empresa que toma estas decisiones al interior de la compañía, en realidad también dibuja un mejor porvenir para muchas mujeres, para todas aquellas niñas que desde afuera están observando lo que está pasando, las nuevas generaciones de niñas y de mujeres que vienen después de nosotros. Creo que el que estemos dando este ejemplo es muy importante. Yo soy mamá de una niña, muchos, incluso mis co-founders son papás de mujeres, y para ellos es importante poner ese ejemplo porque a ellos les gustaría que para sus hijas también se puedan presentar esas oportunidades y puedan ellas eventualmente fundar compañías con otras mujeres o también con hombres, como fue mi caso. Entonces, creo que son cosas que debemos considerar importantes todos nosotros, porque en realidad no es nada más en beneficio de nuestras compañías, es en beneficio del país en general, por lo que estamos haciendo posible en conjunto, si hacemos este cambio tan importante en la proporción de mujeres dentro de las empresas. Eso también me hace pensar en esta nueva ola de negocios, como es el negocio que cofundé, en donde hemos diseñado formas de operar que desde la concepción han sido digitales y remotas, en donde esta nueva forma de operar permite que se den diferentes condiciones que van a
posibilitar el crecimiento de las mujeres al interior de la compañía. Porque estaba leyendo cuáles serían las condiciones que debieran tener algunas empresas para que este crecimiento de la mujer se dé en sus compañías. Y uno de ellos, bueno, es el valorar la igualdad, eso es importantísimo. Y si más mujeres formamos parte de estos comités que se están hablando de las políticas al interior, de los valores y demás, y ponemos la igualdad como pieza importante de nuestra empresa, eso hace una diferencia. Otra cosa que una empresa que contribuye al crecimiento de la mujer debe tener es que debe tener más mujeres en posiciones de liderazgo. Es muy difícil, y yo lo he vivido antes porque no estuve en el sector fintech toda la vida, estuve en el sector financiero tradicional antes de emprender, y la verdad es que es un sector muy duro porque es predominantemente masculino. Y cuando llegas a sentarte a la mesa siendo la única mujer, es bastante duro, la verdad. Cuando tienes empresas en donde estás poniendo a más mujeres en posiciones claves y de liderazgo, más mujeres se animan a levantar la mano, se animan a hablar, se animan a decir todo lo que tenemos aquí y que a veces no decimos. Porque la verdad es que a veces pues nos da temor, ¿no? Nos da pena pensar qué van a decir, a veces no nos creemos lo buena que somos, y tener más mujeres ejemplo es realmente muy positivo. Y otra cosa, en realidad son 5 cosas, ya mencioné 2. La tercera es que haya una política de que o simplemente una práctica de que las mujeres o en general a cualquier persona que forma parte de la compañía no se le juzgue por la apariencia. Tener flexibilidad laboral y tener también respeto por los límites de horarios. Y son cosas que negocios como esta nueva ola de negocios digitales startuperos, o también la digitalización que además la pandemia aceleró, son cosas que al final van a ser muy positivas para que se den estas cosas. Los horarios flexibles, por ejemplo, en empresas como la mía tenemos valores como el ownership, ¿no? En no tener que estar vigilando cuántas horas está alguien conectado en la pantalla, cuánto tiempo le dedica a la empresa, sino simplemente tener ese ownership por sus proyectos, por sus responsabilidades y demás, y que se le mida por su performance, en lugar de cuántas horas pasa, ¿no? Hora pompa, sentado, dedicado. Creo que negocios como estos que vienen van a ayudar a que más mujeres se sientan cómodas creciendo en el sector laboral. Y, bueno, como para cerrar, lo único que quiero decir que México necesita de todas nosotras, necesita que los líderes que somos en su gran mayoría los que tomamos la decisión de quiénes vienen a la compañía y quiénes no, pues empecemos a hacer lo posible por traer más mujeres, hacer diferentes estrategias al interior de la compañía por que haya más mujeres en los procesos de selección, y otra, que al interior de la compañía en realidad existan políticas y mecanismos que hagan posible que exista una igualdad de posibilidades para que cualquier mujer que quisiera llegar a ser directora general de esa empresa lo pueda lograr. Eso es todo y muchísimas gracias.